Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Paula y este va a ser mi diario de trabajo de la materia de teatro para el Bachillerato Internacional de la escuela a la que asisto. Entonces, este va a ser como un, digamos, recopilado de lo que estuvimos viendo en las 6 clases que hemos tenido. Y pues bueno, en la primera clase fue una clase más como de inducción y fue como de presentación para aprendernos los nombres de todos y así. Entonces fue una actividad de que teníamos que en nuestras rodillas pegarnos así 2 veces y luego chasquear izquierda, derecha para... nos poníamos en círculo. Entonces hace cuenta que cuando chasqueaba a la izquierda ya estaba así, decía el nombre de la persona que estaba a mi izquierda y después el nombre de la que estaba a mi derecha. Entonces, por ejemplo, así que fulano perengano y así. Y así todos teníamos que pasar. Tenemos que dar al menos 3 vueltas y la verdad es que se nos dificultó bastante porque unos llevaban un ritmo diferente, lo querían hacer más rápido y descubrimos que el secreto para que nos saliera bien era que lo hiciéramos un poquito más lento y así fue como pudimos hacer las 3 vueltas. Y después también ahí mismo en el círculo la Miss nos dio otra actividad que era de, o sea, para que te dieras cuenta de tu espacio y de los demás. Entonces este ejercicio se trataba de que todos estábamos en el círculo y volteábamos hacia abajo. Eran 3 instrucciones, era 1 y volteabas hacia abajo, 2 levantabas la mirada y al lugar donde veías así, ahí tenías que dejar tu mirada y cuando decía 3 tenías que correr hacia donde viste. Entonces, pero todo esto sin pegarle, sin tocar a ninguno de tus compañeros. Entonces sí fue difícil porque muchos sí se pegaron y así, y otros encontramos otra manera así de que, por ejemplo, en vez de correr en línea directa, nos íbamos por un lado y así. Entonces ese ejercicio nos ayudó o sea, al principio como que yo creí que iba a ser como de calentamiento para despertarnos un poquito, pero el propósito de ¿cómo se llama? Esa actividad era que nos diéramos cuenta de que el espacio no solo es de nosotros, sino de todos nuestros compañeros de trabajo. Entonces creo que eso fue muy importante y eso fue en la primera clase. Después en la segunda clase la tomamos y, si mal no recuerdo, o sea, no en el salón de usos múltiples, sino en nuestro salón normal. Y en esta clase nos pasó la maestra una presentación en la que nos explicaba cómo hacer nuestro diario de trabajo y las diferentes formas, o sea, de usar tu creatividad para hacerlo. La que a mí más me llamó la atención fue esta, la de hacerla en un video, porque había varias, había con viñetas, experiencias, historias. Entonces yo voy a combinar un poquito de experiencias y en video, y pues sí. Y también nos enseñó la diferencia entre el estilo descriptivo, el estilo personal y el estilo reflexivo. Y esto es, por ejemplo, nos dijo, es muy diferente decir lo que en verdad está pasando, lo que tú sabes y ves que está pasando, a insinuar algo. Por ejemplo, yo puedo decir, si veo que mi amiga entró al salón, puedo decir, Perengana entró al salón. Pero, por ejemplo, si venía rápido, yo puedo decir, Perengana entró al salón porque tenía prisa. Yo no sé si tiene prisa, yo puedo insinuar que tiene prisa. Entonces eso sería el estilo personal. Y el estilo reflexivo, pues es como cuando analizas el porqué de eso. Entonces también en esta clase la misma nos dio un estímulo con una frase de Albert Einstein. Entonces los estímulos básicamente son, la misma nos da una frase y nosotros nos pregunta ciertas cosas que son, por ejemplo, a ver, piensa en una escena que tú harías de una obra de teatro con esta frase. Entonces, más o menos esos son los estímulos y eso fue lo que hicimos también. Y después otra de las actividades fueron las instrucciones contrarias. Las instrucciones contrarias, todos estábamos en el centro del salón y, por ejemplo, si la Miss decía arriba, nosotros nos tenemos que agachar.
Si la Miss decía abajo, nosotros nos tenemos que levantar de puntitas. Si la Miss decía alto, nosotros caminábamos. Y si la Miss decía camina, nosotros parábamos. Y así, entonces, por ejemplo, una instrucción no anulaba la pasada. Y eso al principio se nos dificultó un poco. Porque, por ejemplo, si la Miss decía alto, caminábamos. Y luego se decía arriba, por ejemplo, nos agachábamos y dejábamos de caminar. Pero en realidad tenemos que seguir caminando. Entonces, en la segunda, digamos, vuelta, yo fui una de las primeras que se salió, fue creo que la segunda, porque yo me estaba fijando en los demás compañeros, así como ver lo que ellos hacían en vez de enfocarme en lo que yo hacía. Entonces eso me hizo pensar que es muy importante sí estar consciente de lo que los demás hacen a tu alrededor, por ejemplo también en el teatro, pero también creo que es más importante a veces que tú sepas lo que estás haciendo y diciendo más que los demás. Entonces, eso fue lo que yo saqué de esa actividad. También nos enseñó un video de unos minions cambiando la bombilla, y ahí fue cuando nos pidió que hiciéramos que usáramos el estilo descriptivo, el reflexivo y el personal para más o menos como completar una actividad, por ejemplo, de que estilo descriptivo, o sea, describe lo que está pasando, lo que ves y sabes que está pasando. Después, en la siguiente clase, vimos el proyecto que iba a ser para el tercer parcial, si mal lo recuerdo, que se trata sobre una representación de las tradiciones del teatro. A mí me tocó el siglo de oro español, entonces tenemos que hacer una agenda y para como cumplir con lo que ya habíamos estipulado con nuestro equipo. Por ejemplo, si decíamos que el 19 íbamos a entregar el trabajo escrito el 19 de septiembre, el 19 de septiembre tienes que entregar el trabajo escrito. Entonces así ya tú no puedes decir, ay, es que fue súper como temprano y fue culpa de la misma. Ahora sí que tú manejas tu horario, y creo que eso es muy importante porque tú manejas conforme a tu tiempo y pues al de los demás. Ahora sí que también es trabajar en equipo, entonces eso me pareció una muy, muy, muy buena idea. Después de explicarnos en qué consistía el proyecto, la Miss nos puso a hacer una actividad que se llama círculo, triángulo, centro. Y esta actividad consiste en que, no todos, pero la mayoría nos ponemos en círculo, después 3 personas en triángulo y después una en el centro. Y nos daba una pelotita, entonces tenía que empezar el centro, la lanzaba al círculo, el círculo al triángulo, el triángulo al centro. Sí, entonces lo teníamos que hacer 45 veces seguidas, o sea, sin que se nos cayera la pelotita al piso y en un ritmo constante. Y al principio pasaron como 2 o 3 compañeros y las empezaron a aventar, a lanzar aleatoriamente a los que estábamos afuera en el círculo, hasta que pasó uno de mis compañeros que se llama Julio, y él más o menos ya sabía como la técnica de esta actividad. Entonces él como que los empezó a lanzar en orden, y ya cuando tocaba el turno del siguiente las seguimos lanzando en orden, y eso ayudó a que pudiéramos conseguir las 45 veces sin que se nos cayera. Pero al final la Miss nos estaba presionando, nos decía más rápido, vamos, a mi ritmo. Entonces en vez de que fuera como lanzarla, regresar, como lanza, regresa otra vez, así. Entonces fue un poquito más estresante, pero todos en equipo logramos tener como una buena, digamos, comunicación y estar al pendiente de todos nosotros, incluso con un factor externo que era la maestra presionándonos, que eso es algo que no podíamos controlar. También después hicimos un ejercicio que se llama abro, cruzo, paso, cierro. Y este ejercicio básicamente se trata de, todos nos ponemos en círculo y no abrazamos, pero nos ponemos así como cuando te vas a tomar una foto así con tus amigos. Entonces todos estamos en círculo y era paso, así de que pones una pierna aquí, la abres, cruzas, paso y cierro. Entonces, paso, cruzo, paso, cierro.
Pero el chiste o sea, sí está como complicadito pues, pero lo más así como complicado fue que decía, a ver, tenemos que hacer 3 para la derecha y 2 para la izquierda. Entonces eso fue como complicado poderlo llevar a cabo porque lo teníamos que hacer unas 4 veces así sin que nos equivocáramos. Y aparte en esta actividad como que no pudimos encontrar a un líder, entonces sí fue más complicado la verdad, y también nos dimos mucho la importancia de tener un líder que nos ayude a llegar a nuestro objetivo en común. Y pues sí, eso fue también lo que yo más o menos saqué de este ejercicio, que es importante tener un líder, pero sobre todo que todos estemos como en la misma sintonía sobre a lo que queremos llegar. La siguiente clase fue un poco más de relajación, fue más o menos externamos lo que sentíamos de las 2 semanas que llevamos en el IB, y pues sí tuvimos algunas quejas, la verdad. Bueno, no quejas, más bien como que estábamos externando nuestras opiniones negativas sobre algunos de los maestros, pero claro que era crítica constructiva, entonces, bueno, creímos que hacía más bien que mal. Pues sí, esa fue como una parte de la clase. Después la siguiente clase fue que nos pusimos por parejas y uno se acostaba en el piso y el otro le daba un masajito en cuello, espalda, brazos y piernas, y después cambiaban y así. Entonces esa clase, bueno, a mí me gustó mucho porque me encantan los masajes y pues sí, me gustó mucho porque me relajé, porque estaba muy estresada y sí me ayudó como a pensar, ay, teatro estuvo deli, entonces a gusto. Bueno, entonces la siguiente clase, si mal lo recuerdo, la Miss nos dio unos papelitos en los que tenemos que escribir 3 fortalezas y 3 debilidades de tú cómo trabajas en equipo. Entonces, pero no le podías poner nombre a tus debilidades. Entonces, ya que terminábamos todos, nos quedamos con el papelito de las fortalezas e íbamos a pegar en la puerta el de las debilidades. Ya que todos terminamos, todos fuimos a la puerta a ver qué papelito de debilidades se parecía más, o sea, al de las fortalezas, o sea, como cuáles se complementaban, si me explico. Entonces, bueno, aquí está mi papelito. Este es de las fortalezas y el mío decía, bueno, dice, empatía, acepto diferentes opiniones y hago las cosas con un 110%. Entonces, bueno, el papelito que más se parecía al mío, el que más necesitaba complementarse con lo que yo tengo, es de mi amiga Raquel, y su papelito de debilidades dice, trabajar mejor en equipo, ser más tolerante, ser más paciente, ser más empática, ser menos floja y expresarme correctamente. Entonces, esto significa que yo tengo que ayudar a Raquel a mejorar en sus debilidades y hacerlas, si bien no sus fortalezas, pero como llevarlo a una zona neutra. Entonces, esa es como la tarea de cada quien, ayudar a nuestros compañeros con nuestras fortalezas, a ellos con sus debilidades. Y pues sí, eso estuvo, bueno, a mí me gustó mucho la actividad porque siento que nos va a ayudar a conocer aún más a nuestros compañeros. Esta clase fue el mismo día que la del masaje. Esa actividad fue el mismo día que la del masaje. Después, ahora sí, la siguiente actividad, la Miss nos comentó que se va a unir nuestra ¿cómo se llama? Nuestra clase de mate con la de teatro en un proyecto, creo que para el siguiente semestre. Pero se trata de que tenemos que aprender a bailar la de El Caballo Dorado, la de No Rompas Más, creo que se llama así. Entonces hicimos 2 equipos y teníamos como 2 oportunidades para sacarla y después la presentábamos al resto del grupo y a la maestra. Y bueno, lo que notamos en esta actividad es, por ejemplo, de que no le prestamos mucha atención a ciertos detalles que hacían la diferencia por el tiempo que teníamos.
y creo que tenemos que aprender a manejar mejor nuestro tiempo. Creo que tenemos que enfocarnos en todo, aunque tengamos poquito tiempo. Yo sé que a veces no lo vamos a poder lograr, pero por ejemplo, si damos un 110% a lo mejor y nos salga en un 90 o en un 100, a eso es lo que me refiero. Por ejemplo, en vez de dar el 80% y que nos salga el 50, dar el 110, 120 y que nos salga el 100. Entonces, pues sí, eso también es muy importante para, pues, en todo, la verdad, trabajo en equipo, trabajo individual. También la misma nos pidió de tarea conseguir unas máscaras blancas neutras. Yo aquí tengo la mía. Bueno, esta es mi máscara blanca neutra porque no pude conseguir otra, la verdad. Pero lo que me impresionó de las máscaras blancas neutras es que cuando la misma nos puso a hacer la actividad, cada quien tenía la máscara tomaba una expresión totalmente diferente. Por ejemplo, si unos era como tenían que estar tristes, la máscara se veía triste, pero si unos tenían, digamos, que estar como felices, la máscara se veía feliz. Entonces eso me sorprendió bastante de las máscaras. No creí que fuera posible, la verdad. Pero bueno, en fin, en esta última clase que tuvimos el viernes, lo que vimos fue expresión corporal. Y a mí me gusta mucho la expresión corporal, entonces me resulta bastante interesante. Y la Miss nos mostraba una imagen en la que, bueno, una foto en la que estaban las personas con las máscaras y nosotros teníamos que recrear esa imagen, pero aparte teníamos que como pensar cómo había sido la primera y cómo había sido la tercera. Esta actividad fue como un poquito de pensarle, porque solo había 3 personas en las fotos y en el equipo éramos 4. Entonces, sí fue un poquito complicado, pero lo pudimos llevar a cabo muy bien. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo de las máscaras, que cambia dependiendo de cómo la estés usando, pues para qué la uses. También vimos algunas de las algo de lo que necesita en el teatro. Por ejemplo, el ritmo, el tono, la expresión corporal, los movimientos y todo eso. Entonces igual hicimos equipos y cada equipo escogió un tema, digamos, y lo expusimos, pero tenía que ser de manera creativa y punto. Bueno, a mí me tocó ritmo con mi equipo, entonces durante toda la exposición mantuvimos un ritmo, chasqueando los dedos y así teníamos nuestro ritmo y así expusimos. Y al final también tenemos que hacer una dinámica para el grupo para que más o menos entendieran qué era de lo que estábamos hablando. Nuestra dinámica fue hacerlo de caricaturas. Presentan nombres porque la voz sigue el ritmo de los sonidos que hacemos. Entonces más o menos fue lo que pudimos relacionar. Y también en esa clase del viernes la Miss nos dio un estímulo. Como ya lo había mencionado, un estímulo es para que nosotros pensemos en una escena de una obra de teatro, pero no solo eso, ya le avanzamos. Por ejemplo, ahora la Miss dijo, era una frase de la Madre Teresa de Calcuta, decía: yo hago cosas que usted no puede y usted hace cosas que yo no puedo, juntos lograremos grandes cosas. Lo que yo pensé de esto era una escena, bueno, quedándonos con la Madre Teresa de Calcuta, es que una persona que está en una posición económica pues como estable, pues, y que le gusta mucho ayudar a las personas, y otra persona que tiene mucho dinero y también le gusta ayudar a las personas pero no sabe cómo, y la otra persona sí. Entonces, por ejemplo, la otra persona sabe cómo ayudar pero no tiene los recursos, y la otra persona tiene los recursos pero no sabe cómo ayudar. Entonces, bueno, lo que yo pensé era que se como aliaban y ya después de ahí ayudaron a muchas personas con los recursos y al saber cómo hacerlo. Entonces también ahora le añadimos la escenografía. Pensaron que iba a ser, uno de mis compañeros dijo que podría ser en la casa de la persona con dinero, que sería una casa como vistosa, pues muy bonita, con los carros y árboles así como muy bien podaditos y así.
y otra de mis compañeras le preguntaron más o menos el vestuario cómo sería. Ella dijo que el vestuario para la persona más, para la persona que sabe ayudar, que sería una camisa de cuadros de franela, creo que dijo de franela, de color verde y unos jeans, algo muy casual. Y para la persona con dinero sería un traje con una corbata roja, como que representa algo como de poder o algo así. Entonces también me agradó que haya hablado de colores, porque tiene mucho que ver los colores en el teatro. Y bueno, hasta aquí creo que es donde hemos visto en clase. Y bueno, sí, creo que esta sería mi primera presentación de diario de trabajo. Y bueno, estas fueron mis primeras 6 clases de teatro en el programa IB, el Bachillerato Internacional de mi escuela. Y espero que me hayan entendido. Y yo voy a seguir subiendo así mis videos sobre mi diario de trabajo. Entonces espero que sea de su agrado. Y pues sí, muchas gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima. Bye bye.